Estábamos meditando en el versículo número 3. Ahí quedamos. Y quedamos con que el que guarda la palabra, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice el Señor en Juan 14:21. Ahora una pregunta, porque ustedes deben recordar quién era bienaventurado. Bienaventurado era el que lee, el que oye y el que guarda la palabra, ¿cierto? Según el versículo número 3. ¿Se recuerda? Muy bien. Ahora, hermanos, en el contexto de Juan, porque eso fue lo primero que les dije la semana pasada, que no nos perdamos el contexto. Aquí en Juan escribe la carta y cuál es la circunstancia de ese momento. En el contexto de Juan le pregunta a ustedes, ¿quién sería el que lee? ¿Quién sería el que lee? En el contexto de Juan, no aquí en la Iglesia Bautista Tierra Blanca. A ver, nuevamente, dice el capítulo número 1, versículo número 3, bienaventurado el que lee. El que lee en el contexto de Juan, no lo traigan a estos tiempos, todavía no hagan la aplicación. La carta va dirigida a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿cierto? Eso lo dice ahí la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero en el contexto de Juan, ¿quién es el que lee? El que lee, no estoy diciendo el que oye ni el que guarda. El que lee, mire, imagínense, piensen un poquito, a ver, salgámonos de la casa, de la cocina y vengámonos acá al templo y lo que tenemos que hacer posteriormente, pensemos en el contexto de Juan, el que lee. Mire, debemos recordar que la carta era una sola. Bienaventurado el que le lee la carta al pueblo. Era un solo texto de las Escrituras. Una sola carta de Apocalipsis. El erudito Juan Stam, en su libro Apocalipsis, él dice lo siguiente, y nos aclara un poquito más la pregunta que yo hago a ustedes. La bendición corresponde a la situación pastoral. Un lector leía la copia, probablemente la única que circulaba de congregación en congregación, si era una sola carta. Entonces, el que leía a la congregación, dice, la comunidad escuchaba y todos tenían que obedecer la exigencia de la profecía. Se daba por sentado que los lectores iban a entender el mensaje aún sin el texto escrito. O sea, los lectores, los que escuchaban van a obedecer y entender el mensaje sin tener el texto escrito. El único que tiene el texto escrito es el que está adelante, el que lee. Los demás oyen solamente, porque no hay más palabra. Bienaventurado el que lee. Pero ahora sí, hagamos la aplicación. Y ahora, en caso nuestro ahora, ¿quiénes son los bienaventurados? Es distinto, ahora es diferente. Gracias, hermano, por las flores. Pero es más, ¿sabe por qué? No solo el que está en el púlpito leyendo en voz alta como yo. Todos los que leen. Sino todos los que leen. Tú también. ¿Estás leyendo? Qué bendición, ¿no? La congregación de Juan no tenía un texto, no tenía la carta, no tenía el papiro, pero tú lo tienes, ahí donde estás. Entonces aquí no solamente es bienaventurado el que está al frente de ustedes, sino bienaventurado tú que estás ahí.
Bienaventurado el que lee y tiene el texto escrito ahí en su mano. A propósito, ¿cómo hemos estado con la tarea que nos dimos la semana pasada? Con la lectura de la palabra esta semana. ¿Se acuerda cuál fue el reto? El desafío a leer la Escritura. Ya. No, sí, no va a pasar por inadvertido. Levanten la mano los que leyeron la palabra durante la semana. ¿Ya? Amén. Bienaventurado el que lee. ¿Ya? Tú tienes el texto. ¿Y sabe qué? Para entender el Apocalipsis hay que leer toda la Biblia. ¿O no? No solamente el Apocalipsis. Puedes leer el Apocalipsis todas las veces que quieras. Pero si no has leído la palabra, no has leído especialmente el Antiguo Testamento, no lo vas a entender. ¿Y por qué razón? Porque hay muchas figuras del Antiguo Testamento donde varios autores nos dicen lo siguiente. Mire, Apocalipsis contiene más de 500 alusiones al Antiguo Testamento. Nótese, y 278 de los 404 versículos que contiene el Apocalipsis hacen referencia al Antiguo Testamento. Es decir, Apocalipsis tiene del Antiguo Testamento un porcentaje, algunos dicen un 68%, otros dicen un 70% del Antiguo Testamento. Harto, ¿cierto? Entonces Apocalipsis nombra mucho al Antiguo Testamento. Es importante entonces leer el Antiguo Testamento para poder entender el libro de Apocalipsis. Encontré un libro por ahí, es como un verdadero tesoro, de George Eldon Land, un erudito también en Apocalipsis. Dice que a juzgar por el estilo del libro, el autor debió haber sido un cristiano hebreo saturado del Antiguo Testamento. El autor. Un detalle importante para todos aquellos que pueden venir a congregarse y no lo hacen. Un detalle importante para todos aquellos que pueden venir a congregarse y no lo hacen. En esta mañana están mirando, hermanos, el culto y no pueden venir por situaciones complejas de salud y otras más, por estar en la faena, etcétera. O mi hermano que están allá en Chihuayante y probablemente estén mirando el culto. Pero un detalle importante para los hermanos que pueden venir al culto a congregarse y no lo hacen. ¿Sabían ustedes que los libros de la Biblia fueron escritos para ser leídos en la congregación? ¿Sabían ustedes eso? Que los libros de la Biblia fueron escritos para ser leídos en comunidad, no en la soledad. Apocalipsis, ¿a quién va escrito? ¿A un individuo? ¿A una comunidad de fe? A las 7 iglesias, dice, que están en Asia Menor. Los libros de la Biblia fueron escritos para eso, para ser leídos en la comunidad de fe. No, así que no pueden decir, yo leo mi Biblia en mi casa. Se puede, pero los libros fueron escritos para la comunidad, para la congregación, para ser leídos ahí, no en la soledad. Y en el contexto de Juan, entonces ahora la segunda pregunta, ¿quiénes eran los que oyen? La congregación, ¿cierto? Y hace referencia a una lectura pública, ¿se da cuenta? No una lectura privada. Y en nuestro contexto, también la congregación. Pero esta congregación tiene el privilegio ¿de qué? De leer el texto bíblico. Entonces, bienaventurado el que lee, el que oye y que la guarda. Ahora sí. ¿Se acuerda usted
el que la guarda de la gran comisión, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden. ¿Qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. Bienaventurado el que guarda la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, bienaventurado el que lee, el que oye y guarda la palabra. Ahora, ¿qué implica para los lectores de Juan guardar la palabra? ¿Qué implicancia? Nuevamente, vamos al contexto, vamos al origen. Aquí está la carta de Juan, está siendo leída a una congregación abatida, atribulada, y está leyéndose esto. ¿Qué implicancias tenía para esa congregación que estaba escuchando la lectura, que tenía que leer, oír y, tercer lugar, guardar? ¿Qué implicancias tenía para esa congregación guardar la palabra? Memorizarla. Sí. Y hacerla. Pero ¿qué implicancias tenía memorizarla y hacerla para ellos? En el contexto de Juan. ¿Sabe lo que significaba eso para ellos? Si ellos no solamente leían, no solamente escuchaban, sino habían determinado guardar esa palabra, los que posiblemente iba a ocurrir con ellos iban a pasar por el martirio, por la persecución, ¿o no? Esos lectores, si estaban dispuestos a guardar la palabra, iban a pasar por el martirio y por la persecución. Y así sucedió, ¿no? Martirio y persecución. Ahora, en nuestro contexto, ¿qué implicancias tendrá para nosotros guardar la palabra? Ahora en nuestro tiempo contemporáneo, no hay martirio, al menos aquí en la Iglesia Bautista Tierra Blanca lo hay, por supuesto. Los cristianos de Corea del Norte nunca más van a ver la luz del sol. Pero persecución sí hay también. Pero ¿qué significa para ti? Te estoy hablando a ti. Una tremenda responsabilidad. Aplicarla. Amén. ¿Qué más significa para ti que guardes la palabra? ¿Sabe que a veces lo que más podemos pasar es algún tipo de burla? Dijo nuestra hermana la semana pasada, Tamara. Rechazo por parte de algunos familiares, amigos, en la sociedad. A lo mejor discriminación, renuncia. Algunos que trabajan en los colegios no quieren ni decir que son cristianos, porque saben qué significa guardar la palabra. Renuncia a nuestro estilo de vida para vivir de verdad el Evangelio de Jesucristo. Hacer ajustes en nuestra vida para vivir en santidad. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Esas implicancias traerá a nosotros. Si yo guardo la palabra, eso quiere decir que mi vida va a cambiar. Mi estilo de vida va a cambiar. Si yo estoy dispuesto a guardar la palabra, tendré que vivir en santidad, ¿o no? Y hacer todos los ajustes en mi vida para poder vivir en santidad. Esto ofende al Señor. Viviría en santidad. Nuevamente, el profesor Stam nos dice, apenas iniciada la lectura de la kilométrica carta apocalíptica de su amado pastor, esa expectativa de una palabra clara y comprensible queda confirmada cuando el Espíritu tilda de bienaventurados a los que oyen las palabras de esta profecía y la obedecen. Esa bienaventuranza no declara dichosos a los que son suficientemente inteligentes
para lograr descifrar los misterios de sus oscuras y difíciles profecías. Da por sentado que podrán entenderlo como una comunicación eficaz en momentos difíciles. La bendición es para los que, habiendo comprendido la profecía, como era de esperarse, la cumplan valientemente. Los lectores de Juan, entonces, del Apocalipsis, ¿entendían la carta? Clarito. Observemos entonces el mensaje del pastor Juan a las iglesias de Asia Menor, que estaba pasando por el valle de la tribulación. Las ventajas que tienen los santos en Jesucristo, porque esto no es un estudio del Apocalipsis, estamos viendo la eclesiología, no nos perdamos del enfoque. Pero ya hemos leído en el capítulo 1, versículo 4, la primera palabra que aparece ahí en el versículo 4 es Juan. ¿Se dio cuenta? Y según nosotros, porque no fue fácil decidir qué tipo de Juan era, pero el hijo de Zebedeo, el anciano que está sufriendo el destierro, ¿dónde? Como dice el versículo número 9, en la isla de Patmos. Yo, Juan, dice el versículo 9, por ejemplo, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, como dice el versículo 9, este Juan, quien está en la isla de Patmos, conocido también como el Juan de Patmos, quien era muy conocido, Juan, en las iglesias de Asia Menor, especialmente en Éfeso, donde él estuvo varios años. ¿A quién escribe Juan según el versículo 4? Y usted está leyendo conmigo. ¿A quién? A las 7 iglesias que están ¿dónde? En Asia. O sea, en la zona hoy, en la zona occidental de Turquía. 7 iglesias. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Ahí las enumera también, ¿cierto? El versículo número 11. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuántas iglesias? 7 iglesias. Pero hay algo que los estudiosos dicen, que en Asia no habían solamente 7 iglesias, habían más iglesias, no solamente 7. ¿Por qué 7 entonces? Tal vez eran las 7 iglesias a las cuales Juan ministraba como pastor, o tal vez la utilización del número 7 que representa lo completo, que representa lo perfecto, o señalar con ese número que su mensaje va dirigido a todas las iglesias del Señor a través de los tiempos y también a nosotros, no solamente a las 7 iglesias de Asia Menor. Ahora, en el versículo número 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿qué les dice? ¿Cómo se dirige hacia ellos? Gracia y paz a vosotros. Si bien es cierto, gracia y paz era un saludo habitual en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero cuánta gracia, cuánta paz necesitaban esas comunidades de fe. En tales sentidos y en tales circunstancias, lo que menos tenían ellos era gracia y paz. No tenían, como dice el hebreo, el esed y el shalom. Pero esa gracia y esa paz no viene de Juan, sino de quién viene, del Señor Jesucristo. Gracia y paz, ni tampoco del ángel. De hecho, el pasaje dice de quién viene, del que es y que era y que ha de venir. No era de Juan. Qué importante para las iglesias de Asia Menor que estaban pasando por la tribulación, escuchar eso,
un saludo, una gracia y paz, pero del que es, del que era y del que ha de venir, del Señor Jesucristo, nada menos. Es decir, Dios mismo. Juan le hace recordar entonces a sus lectores en un momento en que se encontraban bajo la sombra de la persecución, que su mensaje viene del Dios eterno, quien no tiene ni principio y tampoco tiene fin. Para un futuro incierto de la iglesia se requería entonces la eterna presencia de Dios. Y no solamente es un saludo, porque en este saludo implica que en las circunstancias que esté en la iglesia, el Señor va a estar ahí. ¿Por qué? Es nada menos dirigido por aquel que es, que era y que ha de venir. Así lo dice el pasaje, una expresión trinitaria, tan común también en el Apocalipsis. Por ejemplo, aquí hay una triada. La primera triada se atribuye a los títulos de Cristo en el versículo número 5. Si usted lo ven, primera triada en el versículo 5, testigo, primogénito y soberano. ¿Lo vio? Mire el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Primera triada. Entonces, a Cristo, testigo, primogénito y soberano. Ahora, del versículo 5 y 6, otra triada de Jesucristo con respecto a la acción redentora. Dice el versículo 5 más adelante, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la segunda triada está ahí, escrita. Nos ama, nos ha liberado y nos hizo un reino. La venida de Cristo. 7. Vienen, lo verán y lo lamentarán. Versículo 7. He aquí viene con las nubes. Segundo, todo ojo lo verá, y lo que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones. La venida de Cristo viene, lo verán y lo lamentarán. Ahora el pasaje habla de ¿por qué? De los espíritus. Bueno, ¿sabe que la palabra 7 aparece 55 veces en la Biblia? El de Apocalipsis. Es el pasaje que más se repite. Y el Espíritu Santo tal vez es nombrado como el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor del Señor. Más adelante dice el pasaje, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos es el versículo 5. Ahora Jesús es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque es el primero en resucitar con un cuerpo espiritual. Pero nosotros debemos recordar que hubieron otros que fueron resucitados, pero Él es el primogénito. ¿Se acuerdan de los tres? La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, ¿cierto? Pero estos fueron mortales, ¿cierto? La diferencia es que el primogénito de los muertos, los demás volvieron a morir. O sea que más que decir que ellos fueron, como dice el pasaje, primogénito de los muertos, más que nada, estas fueron resucitaciones.
fueron resucitados. Pero Jesús dijo que Él daba su vida y la volvía a tomar. Y dice el pasaje más adelante, y el soberano de los reyes de la tierra. Como soberano de los reyes, es una función que se dice que se guarda para su segunda venida. Lo que Él consiguió por medio de su fiel obediencia a través de su muerte en la cruz del Calvario. Cuando parecía que los reinos de la tierra no tenían rivales, ni tenían a quien los desafiara, Jesucristo lo consiguió a través de la obediencia, como dice la misma Escritura. Y lo que viene es aún más alentador por lo que está diciendo Juan, porque ahora nos presenta una doxología, Juan. Ahora él dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Al que nos amó. ¿Se acuerda de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y sabe que una mejor lectura puede ser al que nos ama. Una mejor lectura. Porque su amor es una realidad presente y también una realidad continua. Ahora, George Eldon Land, el comentarista de Apocalipsis, en su página 27, respecto a la hora presente de que Él nos amó, él dice, los cristianos primitivos estaban enfrentando la posible persecución cuando podía parecer que el amor de Dios era oscuro y solo el mal era dominante. Pero el amor de Dios, a pesar de todas las circunstancias, todas las malas experiencias, está asegurado por un hecho de la historia. ¿Cuál es ese hecho? La muerte de Jesucristo. Los lectores de Juan no podían ver tal vez el amor de Dios, porque estaban pasando por la tribulación. Pero, como dice este teólogo, el amor de Dios supera las malas experiencias que podamos tener, hermanos. El amor de Dios está asegurado. De hecho, dice la Biblia que nadie nos arrebatará de su mano. El amor de Dios está asegurado en Cristo a través de su muerte y resurrección. Amor basado también en la obra pasada que Él ya hizo en nosotros, como dice Apocalipsis, y nos lavó de nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando lo reconocimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, a través de su sacrificio expiatorio y sustitutivo, fuimos liberados por la fe de nuestros pecados. Como dice Juan Stam, Juan parece relacionar la obra redentora con Cristo con la fidelidad hasta la muerte de los creyentes de Asia. Por eso le preguntaba recién, ¿cuál sería el contexto de los lectores de Juan si ellos guardaban la palabra? Juan parece relacionar la obra redentora de Cristo con la fidelidad hasta la muerte de los creyentes de Asia. Los mártires ahora vencen gracias a la sangre del Cordero. ¿Cuál fue el resultado de esta fidelidad hasta la muerte? Versículo 6 dice, y fidelidad, y más que fidelidad nuestra, más al sacrificio de Jesucristo, a quien nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6, las consecuencias de eso, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. De hecho, una mejor traducción de esos pasajes puede ser, y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios con su Padre. Un reino donde los creyentes cumplen una función como reyes,
pero bajo el único rey, que es el Señor Jesús. Un reino donde todos los creyentes también son sacerdotes, pero que ministran delante de Dios, que sirven al Señor. Cuando el emperador reclamaba adoración, ¿qué dice la carta de Juan? El emperador estaba reclamando ser adorado, pero el versículo 6 dice, por medio de Juan, a los lectores, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan le está diciendo a la congregación, no señores, Domiciano no merece ser adorado. Él le dice al único, al que merece toda la gloria, la honra, dice Juan, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Y lo dice ahora, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, sigue más adelante él diciendo, ¿qué es amén? Es una señal de aprobación. O sea, lo que está diciendo el que está escribiendo la carta, el que está a su congregación, así sea todo lo que se ha dicho, que se cumpla todo lo que se ha dicho. Y después de una doxología y su amén, Juan completa su cristología con el aspecto principal en el libro de Apocalipsis, en el versículo 7. He aquí, viene con las nubes. O sea, el aspecto principal de Apocalipsis es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es uno de los aspectos principales. Nos presenta Juan entonces, en el versículo 7, el tema del libro, la segunda venida de Cristo y los hechos que van a acontecer y que van a acompañarle en la consumación de los tiempos. Mire, dice el versículo 7, he aquí, o sea, lo que está diciendo, miren, contemplen, observen. Jesús nos dijo a nosotros también y a sus discípulos que nosotros debíamos observar los tiempos, ¿cierto? Y eso es lo que está diciendo. He aquí, contemple. He aquí viene con las nubes. Las nubes eran un símbolo natural para el transporte de los seres celestiales. De hecho, Deuteronomio capítulo 33, versículo 26, dice que Dios cabalga en los cielos entre las nubes. Daniel, capítulo 3, versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Con las nubes del cielo, dice, ¿no? Y Mateo 26, 64, ¿qué dice? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. La nube también significaba la presencia de Dios y la revelación de Dios, como ocurrió, por ejemplo, con su pueblo en el desierto, en el Sinaí, y también cuando llenaba el tabernáculo. En el templo. Después, la tradición judía hablaría de la Shekinah, ¿se acuerdan? La nube de la gloria. Y cuando Jesús dejó esta tierra, lo tomó una nube. Y Dios dijo que regresaría de la misma manera.
según Hechos 9:11. Entonces Juan no necesitó una visión especial para saber que venía con las nubes. A lo mejor es un tipo distinto a la nube que nosotros observamos, puede ser, a lo que conocemos. Pero lo cierto es que dice el pasaje más adelante que aquí viene con las nubes y que dice más adelante, y todo ojo le verá. Ahora, ¿qué puede entender la gente en este tiempo, en el contexto actual? Que todo ojo le verá. Seguramente dice, cuando venga el Señor lo veremos por la televisión. Puede ser. Lo que usted se imagina, donde se ve todo, ¿no? Cuando Jesús estaba siendo juzgado ante el Sanedrín, el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Según Marcos 14:61. ¿Y Jesús qué le contestó? Dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. En su primera venida, su gloria estuvo velada. Ustedes deben recordar que solo Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración vieron algo de su gloria. Pero cuando Jesús regrese, ¿qué dice el pasaje? Todo ojo le verá. Todo el mundo lo sabrá. Ahora, yo no tengo idea cómo será. Pero es cierto que cuando Jesús regrese, no será una venida secreta. Todos le verán, creyentes e incrédulos. ¿Cómo? No sé, pero Él se encargará de eso, de que todo ojo le vea. Y no solo eso, sino que dice el versículo número 7 más adelante, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son esos? Los que les traspasaron. Bueno, puede referirse a quienes tuvieron responsabilidad directa en su muerte, ¿no? Y cuando vean a Jesús, sus manos y sus pies que fueron traspasados, será un doloroso momento para ellos, porque ellos le rechazaron. Y tal vez se cumplirá la profecía de Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿A quién? Ahí está la palabra, ¿cierto? Traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero también puede referirse a quienes en diferentes épocas le fueron indiferentes y le rechazaron. Y el pasaje dice más adelante, el versículo 7, y los que los traspasaron no solamente le verían, sino que dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Jesús había dicho, ¿no? Y ya lo leí recién, en el capítulo 24, versículo 30 de Mateo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Parece que lo noté, sí. En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Nótese el pasaje del versículo 7. Y todos los linajes de la tierra, dice el versículo 7. Jesús dice, y todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, cuando Jesús regrese, no solamente será el pueblo judío el que hará lamentaciones debido a su previo rechazo a Jesús, sino toda la humanidad. Pero no se lamentarán porque por el Cristo que rechazaron,
ni porque ahora en ese momento están arrepentidos, sino por la condena que les espera. Todos tendrán parte en esta lamentación. Verán las cicatrices de Jesús y le reconocerán. Ahora, ¿se acuerda que recién dice el versículo número 6 al final? La palabra amén. Fíjese que ahora en el versículo número 7 hay un doble énfasis de lo que ha dicho en el versículo número 7. Una doble confirmación. El versículo 7 dice: aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Y hay un doble énfasis, a diferencia del versículo 6. ¿Cuál es ese? Sí. Y cuando usted responde a alguien sí, quiere decir, es mi respuesta. Afirmativo, pero aún doble. Sí, amén. Sí. En el hebreo, afirmativo. Lo apruebo en mi corazón. Ciertamente así es. Y al emplear un doble énfasis, ratifica solemnemente todo lo que ha dicho, y que todo lo que ha dicho así será y se cumplirá. El versículo 8 es como el sello de lo que ha hablado. Tanto Dios como Jesucristo se identifican como, mire, dice el versículo: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nótese algo que aquí yo coloco. Tanto Dios como Jesucristo se identifican como, mire Dios, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor. Ahora, Cristo, versículo 7, yo soy el primero y el último. En el capítulo 21, versículo 6 dice: Dios, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y en el capítulo 22, versículo 13, Cristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el principio y el fin. Es el sello, tanto para Jesucristo como Dios. 3 de sus atributos divinos garantizan la certeza del compromiso de la venida de Cristo. El alfa y la omega. ¿Qué es el alfa? El principio. La primera letra del alfabeto, griego me estoy refiriendo. Y la omega es la última letra. Hay un cantante que dice, cristiano, dice, de la A la Z, ¿no? ¿Quién es ese? Alex Zurdo creo que es. De la A a la Z, ¿no? Esta frase no solo una expresión de eternidad, sino también de infinitud. Alfa y omega son frases coeternas, atributos a la gloria de Dios. Mire, interesante. Nuevamente, el versículo 8. El que es y que era y que ha de venir. ¿Lo había leído ya usted antes o no? ¿En qué versículo? ¿En qué versículo? En el versículo 4, ¿cierto? Ya lo había dicho. El que es, el que era y el que ha de venir nuevamente, el Todopoderoso. Mire, voy a tener que ir como apurándome, pero tengo una nota acá. No sé de cuál escuela de interpretación usted es el Apocalipsis y por qué escuela de interpretación se inclina. Pero quiero citar por respeto, porque fue miembro de nuestra iglesia durante 3 años, fue profesor del Instituto Bíblico, director del Instituto Bíblico Regional de Atacama y también de Salamanca,
y hoy está muy enfermo, tenemos que orar por el pastor Manuel Hidalgo. Oren por él, por su salud, no quiero decir la razón. Pero él escribió un comentario al Apocalipsis. No sé si alguien lo tiene. ¿El comentario del pastor Manuel Hidalgo de Apocalipsis? Oh, sí, él tiene un comentario. Bueno, lo cito. Lo que él dice. El enfoque futurista, porque la semana pasada no vamos a ver los enfoques, dije yo, porque eso es para rato. El enfoque futurista no le sirve a la iglesia, dice el pastor Manuel, ni siquiera en nuestros tiempos. Por eso Dios mismo es presentado como el que era, el que es y el que vendrá, y no como el que será o está allá lejos. Dios, ni el pastor, hablando de él, autor del libro, enviaría a la iglesia un mensaje a largo plazo, pues a una comunidad sufriente le sería una burla recibir una palabra que no pudiese vislumbrar que su Dios ya está actuando ahora. Sí, Jesucristo es principio y fin. Me adelanto hace poquito, no alcanzó a sacar la foto a mi hermano, pero se lo puedo mandar. Interesante, porque dice, termina el versículo número 8 con la siguiente palabra, el Todopoderoso. ¿Sabe que hay una palabra es interesante? Porque el Todopoderoso aparece 9 veces en el Nuevo Testamento. Perdón, 10 veces y 9 veces en el Apocalipsis. Todopoderoso. Traduce el diccionario Douglas de acuerdo con la palabra griega pantocrátor. ¿Qué significa todopoderoso? Aquel que tiene su mano en todo. Pantocrátor. Por lo tanto, los cristianos de la época de Juan, como los de hoy, deben entender que la iglesia de Cristo está guardada en el Pantocrátor, en las manos de Dios, en las manos del Todopoderoso. Y es más, la Escritura dice que nadie lo arrebatará de su mano. Pantocrátor. Finalizo porque estoy apurando un poquito porque tengo algo para ustedes. Ese es el título que empezamos la semana pasada. El título de la lección de la semana pasada era que Jesús es el Señor de la iglesia. Y eso es lo que hemos visto, que Jesús es el Señor de la iglesia. Y termino con 2 preguntas. Y no lo vamos a hacer ahora porque no tenemos tiempo, pero para meditación. ¿Pueden compartir algunos privilegios que Jesús concederá a su iglesia de lo que hemos visto? ¿Pueden enumerar algunos motivos por los cuales la iglesia debe expresar adoración al Señor? Yo creo que sí, ¿cierto? Bueno, mire, quiero mostrarle alguna bibliografía del estudio desde hoy, y yo lamentablemente lo tengo en PDF. Tengo como 3 libros de ese listado que se los puedo mandar en PDF con el estudio de Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis de Juan, Mundo Hispano. Ahí está, hermano Lorenzo, el comentario teológico pastoral de Apocalipsis, que vamos a ver cómo se lo consigo. El Apocalipsis también del pastor Evis Carballosa. El león y el cordero, ese fue el libro de texto en el seminario respecto al Apocalipsis. Y este es un tesoro, el del medio. Es Apocalipsis, también un buen estudio de Robert Muns, que fue un erudito del Nuevo Testamento. Y también de Apocalipsis, de Juan Stam, que compartí con ustedes la semana pasada, algo, y están 4 títulos, y están en PDF, usted lo puede descargar en internet, ¿no? Yo sí los conseguí. Son estudiosos. Y el comentario de John MacArthur del Nuevo Testamento, que también es bueno que lo estudien, porque alguno va en diferentes líneas de interpretación. Pero es bueno. El Apocalipsis también de Kirsten Marker parece que dice, ¿no?
Bueno, usted lee mejor que yo el inglés. Y también es el tesoro que encontré esta semana, el Apocalipsis de Juan, un comentario de George Eldon Land, ¿no? Es también un escritor reconocido y profesor de seminario. Y en el medio está el texto que nosotros estamos usando y que lo tiene mi hermano Lorenzo también, ¿no? Eclesiología. Y por supuesto usé la Biblia Revisión 60. Me apuro un poquito porque tengo invitado a un coro esta mañana, pero ponga bastante atención. Un coro de unos, no sé, 50, 60 hermanos. Como no era posible tenerlo a todos acá por el tema de espacio, pero el coro de la Unión Mexicana de Chiapas, ponga bastante atención porque son 52 segundos nomás. Y esto está basado literalmente en los pasajes finales del versículo 8, ¿no? Amén, hermana Tati. Vamos a ver al coro de Chiapas.